Ongi etorri eta mila esker etortzagatik. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Foro Gogoa y muchas gracias por vuestra asistencia. Y como viene siendo habitual, haremos una breve presentación en euskera y continuaremos en castellano. Nafarroako bake prozesu berezi batean murgilduta dago. Kolonbian ez bezala, hemen ez dago negoziazio mahairik eta ez dago bake akordiorik ezartzeko. Protagonismoa ez dute eragile armatuek, gizarteak berak baizik. Agenda orain bizikidetzan oinarritzen da. Saio honetan, bake prozesuen ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu. Azken garapenak eta Nafarroaren, Euskal Herriaren eta Espainiako estatuaren egungo erronkak nazioarteko testuinguruan kokatuko ditugu. Geure testuinguruan ikaskuntzei eta aukerei buruz hausnartzeko. Christian Herbolzheimer bakearen nazioarteko eraikuntzan masterra du. Ameriketako Estatu Batuetako Notre Dame Unibertsitateko Kroc Institutoak nortua. 2018tik Kataluniako bakearen nazioarteko institutoko ICIP zuzendaria da. Aurretik, Conciliation Resources erakundearen bakerako transizioaren programa zuzendu zuen. Filipinetako, Euskal Herriko eta Kolonbiako bake prozesuetan aholkaritza eta laguntza eman du. Agus Hernán kazetaria eta aholkularia da komunikazio gaietan. Antxeta irratiari lotua. Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzailea izan da 2016tik geroztik eta haren lana garrantzitsua izan da proposamen inklusiboetan eta bake prozesua errazteko lanetan. Bakea eraikitzeko prozesuaren fase guztietan urratsera bakargarriak ahalbidatu dituen euskal gizarte zibileko pertsonetako bat da. Navarra está inmersa en un proceso de paz singular. A diferencia de, por ejemplo, Colombia, aquí no ha habido una mesa de negociación y no hay un acuerdo de paz por implementar. El protagonismo no lo tienen los actores armados, sino la propia sociedad. La agenda ahora está centrada en la convivencia, y para la convivencia es necesaria una memoria crítica que, reconociendo la diversidad de experiencias vividas, sufridas, articule un relato plural en el cual el conjunto de la sociedad se pueda sentir reflejada. Durante la primera hora de esta sesión, los ponentes interactuarán entre ellos para analizar las características principales de los procesos de paz. Christian desde una perspectiva internacional y Agus desde la más cercana y concreta que nos ha tocado vivir. Posteriormente, abrirán el diálogo en la sala para que podamos interactuar con ellos. Christian Herbolzheimer es máster en Construcción Internacional de Paz por el Kroc Institute de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos. Desde 2018 ejerce de director del Instituto Catalán Internacional para la Paz, ICIP. Con anterioridad dirigió el programa de transiciones a la paz de Conciliation Resources, una ONG que da apoyo a proyectos e iniciativas de paz en una docena de países en guerra, y fue director del programa de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB durante 7 años. Ha asesorado y dado apoyo en los procesos de paz de Filipinas, el País Vasco y Colombia. Willkommen Christian, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. En alemán. Y Agus Hernán es periodista y consultor en temas de comunicación, vinculado a Antxeta Irratia. Ha ejercido de coordinador del Foro Social Permanente desde 2016, cuya labor ha sido importante en propuestas inclusivas y labores de facilitación en el desarme civil, la disolución de ETA, los derechos de las víctimas, la resolución de la situación de las personas presas y propuestas para la convivencia democrática y la memoria. Es una de las personas de la sociedad civil vasca que ha posibilitado pasos decisivos en las diferentes fases del proceso de construcción de paz. Ongi etorri Agus, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Christian, Agus, muchas gracias por vuestra disponibilidad y por aceptar nuestra invitación. Estáis entre amigas y amigos, vuestra es la palabra. Arratsaldeon denori, mil esker gonbidatzeagatik, bai Foro Gogoa eta bai lagunak, hemen lagun asko daude gaur, eta niretzat placer bat da. Decía en euskera que gracias al Foro Gogoa y sobre todo a las personas que lo componen, que muchas de ellas hoy en día ya son amigos, ¿no? Esta mañana un periodista que había visto que había este acto
me ha mandado un WhatsApp, me ha dicho, ¿cómo estás? Y le he dicho, no sabes lo bien que se está desde la esquina del Rin, viendo a los demás cómo están ahí en este tema de la convivencia, de la paz, de la memoria, de los presos, y todas esas cosas, pues como se está muy bien, la verdad. Y para mí hoy, pues es un placer. Hemos decidido, en la reunión preparatoria que tuvimos, decidimos romper un poco el molde clásico de venir cada uno con una ponencia de 20 minutos y luego pues responder a preguntas. Y vamos a intentar hacer un diálogo que voy a intentar animar yo. Se supone que soy periodista, aunque lo tengo un poco olvidado todo esto. Y voy a intentar animar un diálogo interactivo, como ha dicho ella, en este terreno. Y vais a notar una cosa que creo que es fundamental, es que somos amigos, ¿no? O sea, nos conocemos hace muchos años. Cristian ha acompañado el proceso de construcción de Paz Vasco y Navarro, porque también en Navarra ha intervenido en los dos casos. Es una de las personas que estuvo ayudando a la creación de los primeros foros sociales. Es una persona que os ayudó en la creación del foro social permanente. Bueno, nos ayudó en muchas cosas en ese terreno. Entonces, bueno, pues al final todo eso genera una amistad, ¿no? Yo le considero un amigo y creo que es recíproco, ¿no? Bueno, la idea que teníamos era no hacer una charla de lo que ha pasado, sino centrarnos un poquito en dónde están hoy en día los debates, ¿no? Creo que últimamente se ha hecho bastante eso. El propio fin del foro aquí en Navarra, en el planetario, dio oportunidad de hacer balances. Nosotros hemos querido hoy hacer un diálogo de cómo creemos que en este momento están las cosas y cómo esto se traslada hacia lo internacional. Me explico. Cuando el Foro Social planteaba, vamos a escuchar lo que ha pasado en Colombia, o cómo han resuelto esto en Colombia, o en Irlanda, o en otros países, siempre la respuesta política era, esto no es Colombia, esto no es Irlanda, eso es otra cosa. Pero bueno, nosotros siempre decíamos, vamos a ver cómo lo han hecho. Y luego te das cuenta, y hablando con Cristian y hablando con muchas cosas, que al final no somos el ombligo del mundo. Que lo que está pasando aquí hoy en día y los debates que tenemos hoy en día ya han ocurrido en otros procesos. ¿Y por qué no aprender cómo los han resuelto? Si los han resuelto, que muchos, como aquí, no se han podido resolver, y es muy difícil que se puedan resolver hasta que pasen 2 generaciones, ¿no? Y hemos dicho, como hemos identificado, como 6 grandes temas, a ver si los conseguimos tratar todos. El tema de víctimas, el tema de memoria, la justicia, la verdad, el tema de las personas presas, huidas y deportadas, y la cuestión de la convivencia, la reconciliación, el reencuentro, todo eso cómo se puede afrontar en esta sociedad, ¿no? Arrancamos un poquito, ¿eh? La idea es eso, ir analizando en qué momento está aquí, o cómo se ha tratado aquí, o qué dificultades hay aquí, y ver en la perspectiva internacional cómo se ha tratado y que todos aprendamos algo de esta iniciativa, a ver si no somos muy pesados, ¿eh? Fundamentalmente en el tema de las víctimas, yo la percepción que he cogido en el caso vasco es un caso inusual. No hay otros procesos en que las víctimas tienen aquí la centralidad que tienen y está muy bien. Normalmente estas cosas se han resuelto en marcos de negociación, eso va a salir mucho a lo largo de la tarde. Aquí no existe ese marco de negociación, una mesa entre militares, fundamentalmente hombres, que acuerdan entre ellos cómo dejan de matarse entre ellos. Pero eso tiene un montón de declinaciones y una fundamental es la cuestión de las víctimas. En nuestro caso, las víctimas han cogido una centralidad. Los partidos políticos le han dado esa centralidad, el debate le ha dado esa centralidad, los medios de comunicación le han dado esa centralidad y ellas también se han empoderado poco a poco en torno a esa centralidad y a discursos diferentes. Si durante muchos años hemos pensado que el espacio de las víctimas de ETA, en este caso voy a hablar primero y luego las víctimas del Estado, había una percepción de brocha gorda, que todas pensaban lo mismo, poco a poco se ha ido identificando que no todas las víctimas, cada víctima es hija de su padre y de su madre, de su ideología socialista, de centro-derecha, etcétera, etcétera, izquierdas, etcétera, etcétera, y en cierta medida se han ido empoderando nuevas voces que hemos ido escuchando en el Parlamento de Navarra en los últimos 7 años, en el hemiciclo, y que ha sido un lujo para aquellos que creo, por lo menos para mí, ha sido un lujo poderlas ver, en las que hemos visto cómo se iban empoderando y cómo iban ocupando un espacio. Pero lo curioso de ese tema es que este tema en otros procesos no ha sido importante. En La Habana hubo una sesión, en La Habana con la negociación de las FARC, hubo una sesión de escuchar a las víctimas, pero no era un elemento central como ha cogido aquí, ¿no? Y en un momento determinado aquí el debate era, las víctimas evidentemente tienen derecho a hacer propuestas y a expresar sus sentimientos, pero no pueden condicionar el debate político. El debate político corresponde a los partidos políticos y a ellos les corresponde dar. Eso todavía se está produciendo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de esa perspectiva un poquito ya le puedo dar la palabra un poquito a Cristian, él cómo ha visto las experiencias que ha tenido, cómo se trata el tema de las víctimas.
desde el plano político, porque tiene que haber políticas de acompañamiento a las víctimas, como tiene el Gobierno de Navarra en este caso, y aquí está Blanca, que es la persona que coordina, vamos a decir, ese tipo de políticas, y también desde el plano del arrope social y, y desde el plano emocional, es decir, cada víctima cómo se reconstruye, ¿no? Y luego la terminología víctimas, en general hablamos de las víctimas, de las personas que no mueren. Ese concepto también ha sido objeto de debate, ¿no? Pero víctimas son los que han sido asesinados y muertos, ¿no? O han sufrido un atentado o han vivido un atentado, que se ha producido una serie de cosas, ¿no? Aquí cuando se habla de víctimas no se habla de esas personas, se habla precisamente de las que, evidentemente, de sus familias, que son las que se pueden expresar, ¿no? Sobre eso también ha habido un momento de debate que hoy en día no es tanto objeto de eso, pero sí que fue un momento ese debate. Bueno, vamos alimentando. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación al Foro Gogora. Un placer estar de nuevo en Pamplona, en Navarra. Comentabas ahora que el tema de las víctimas ha ido evolucionando, el debate en torno a las víctimas, en el caso concreto de aquí, pero es un debate que ha ido evolucionando en general en todo el mundo. Y diría que más allá del tema de las víctimas, ¿cómo se hace la transición a la paz? Transiciones, hablamos de dos tipos de transiciones, de dictaduras a democracias o de contexto de conflicto armado o conflicto violento a paz. Y aquí no hay recetas. Aquí cada lugar lo ha hecho como ha podido y normalmente con más intuición e improvisación que con planificación. Y no es hasta, diría que los últimos 20, 25 años más o menos, que empezamos a tener unas herramientas más sistematizadas, una gente más preparada, unas instituciones con mayor capacidad, una sociedad civil organizada en defensa de los derechos humanos, pero también especializada en el acompañamiento a personas que han sufrido la violencia, que bueno, eso ha abierto unos caminos innovadores siempre, en cada caso. Y resalto lo de cada caso porque, tanto en la presentación como ahora, hablabas del caso inusual de aquí, efectivamente. Los conflictos violentos, ¿cómo terminan? La gran pregunta que se hace a todo el mundo, ¿cómo acabará la guerra de Ucrania? Esa pregunta se hace en cualquier contexto. Y normalmente los conflictos acaban básicamente porque una de las partes gana y la otra pierde, y en ese contexto la parte ganadora marca las condiciones de la transición, o porque se llega a un tipo de acuerdo. Un tipo de acuerdo, y no hablo solamente de dos partes, pueden ser múltiples actores, lógicamente. Y en algún tipo de acuerdo. Lo que pasa que el tema de las víctimas hasta no hace mucho no era un tema. No hay guerras o no hay conflictos violentos donde, sin sufrimiento, o donde solo una de las actores que ejercen violencia pues ejercen también sufrimiento. Con lo cual, estoy hablando ahora sobre todo en un caso de un conflicto como el de Colombia, para poner un ejemplo, un Estado y una guerrilla organizada. Hasta no hace mucho, lo primero que se ponían de acuerdo es, mira, ¿sabes qué? El pasado ha pasado, hemos hecho cosas que mejor no recordarlo muy bien y más bien pues pongámonos de acuerdo en ir para adelante. Y por lo tanto lo que predominaba era la amnistía. En los acuerdos de paz, hasta no hace mucho tiempo, básicamente había amnistía. Igual que luego en la transición española, un acuerdo de amnistía. Y no es hasta que la sociedad civil organizada empieza a reivindicar los derechos humanos y obviamente el derecho a la verdad, y incluso sale una jerga que no existía antes. Los derechos a las víctimas, ¿cuáles son? Pues ahora está institucionalizada. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Es una cuadríada transversal que se utiliza en todos los contextos. Volviendo al caso de aquí, claro, aquí es un contexto singular, como decía, porque no ha habido acuerdo de paz.
muchos incluso cuestionarán si aquí había partes en conflicto, conflicto armado, etc. Aquí ha habido muchos debates en torno a eso, pero en general, desde diferentes perspectivas, hay un acuerdo, pues hay una transición y hay un proceso de paz singular. En realidad todos los procesos de paz son singulares, todos. Y efectivamente, como decís tú al principio, es que nosotros no somos comparables con otro lado. Es verdad. Y exactamente lo mismo decían en Colombia cuando negociaban la paz entre el 2012 y el 2016, y lo mismo decían en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. Nuestras circunstancias son particulares, y es verdad. Pero al mismo tiempo, como también decías tú, todos los procesos también miran qué han hecho los demás, para tomar nota de lo que funcionó y lo que no funcionó. Pero como no se puede copiar y pegar, la receta de Irlanda del Norte no sirve para Navarra, pero sí que puede inspirar lo que funcionó, que lo podemos comentar después, y lo que no funcionó, que también lo podemos comentar después. Pero luego la solución acabará siendo autóctona. Y al ser una solución autóctona, acaba inevitablemente innovando, porque hará cosas que no han hecho los demás. Y a partir de esta innovación, el siguiente proceso de paz o el siguiente proceso de transición en otro lugar en el mundo, mirará aquí y vosotros cómo lo habéis hecho. Y de hecho, el caso de construcción de paz sin acuerdo, sin esa negociación y sin un acuerdo, ya es un caso de estudio para muchos otros conflictos en el mundo en estos momentos. Hablamos de víctimas y en el imagino de la sala, cuando hablamos de víctimas, pensamos en víctimas de ETA y raramente tenemos el reflejo de pensar que también hay otras víctimas, que llamamos las víctimas del Estado, que podemos utilizar otra terminología, pero no nos vamos a complicar la vida para entendernos todos, hablemos de víctimas del Estado. En ese terreno, el fenómeno que se ha producido en el caso nuestro, en el 70, el 80 y el 80, las víctimas se sentían marginadas, abandonadas y solas eran las víctimas de ETA. Siempre decían, se ha contado muchas veces, los entierros de guardias civiles en los que solo estaba la familia, los mandos y no había nadie del pueblo. Eso es está muy escrito y está muy documentado ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo el péndulo ha ido cambiando en términos de esa percepción y ahora se sienten víctimas de segunda categoría o no reconocidas, son las víctimas del Estado y las víctimas de ETA, que es, bueno, pues en Cataluña, mandalas contra Robert Manrique, etcétera, siempre dice, pues que aquí también las víctimas de ETA no estamos tan reconocidas como crees, ¿no? Siempre nos lo suele recordar y así es, pero en ese sentido se ha ido produciendo un cambio del péndulo hacia son las otras víctimas que se sienten, hay un dato objetivo, por razones de recursos, en Navarra no ha habido una ley de víctimas del Estado hasta enero de este año, creo que es cuando se ha puesto en marcha, ¿no? Y a la comisión y está trabajando. No por falta de voluntad de una serie de gobiernos, sino porque hubo política, pero hubo un recurso que llegó a constitucional y en España pues las vías judiciales son muy largas y cuesta mucho llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también, y a mí por ejemplo una cosa que me llama mucho la atención cuando estamos con actores internacionales, hace poco una jornada en Donosti sobre salud mental de las víctimas de motivación política, que hablaban de todas, es que inmediatamente se habla de víctimas del Estado, ¿no? Cuando se piensa en Colombia, en víctimas, se piensa en víctimas, o sea, es otra realidad. Y es curioso no sé, es un punto como lo ves aquí, las políticas públicas se van recolocando el péndulo poco a poco en el centro, pero todavía estamos lejos de que salgas a la calle y hables con la vecina o el vecino del tercero y hables de víctimas y pienses también en víctimas del Estado. La realidad social todavía está ahí. Bueno, porque la complejidad de la violencia en el momento del conflicto no siempre es fácil de describir. En algunos lugares los hechos victimizantes han estado más documentados y más denunciados y han generado rechazo social y en otros menos. Ponías el caso de Colombia y efectivamente, es decir, en Colombia hay muchas organizaciones de defensores de derechos humanos que llevan muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos del Estado y de las múltiples guerrillas que tiene el país, y por lo tanto ese era un tema, y era un tema que llegó a la mesa de negociación porque había una masa social que lo ponía encima de la mesa, una masa social que sin embargo había sido muy duramente castigada. Por lo menos en los países donde más defensores de derechos humanos han sido asesinados, o más periodistas han sido asesinados a lo largo de los años. Y sin embargo, al mismo tiempo, mientras duraron las negociaciones de paz en
Colombia. Yo estaba participando de observador en las negociaciones de paz en Filipinas y ahí no era un tema, nadie planteaba el tema. En Colombia acabó siendo el tema central de las negociaciones, había 4 ejes temáticos: tierras, drogas, participación política y víctimas. El más complejo fue el de víctimas, y al mismo tiempo en Filipinas, un conflicto que había tenido la misma duración y más o menos la misma violencia, nadie ponía el tema encima de la mesa, no había organizaciones sociales que lo pusieran, y las víctimas quedaron en el más completo anonimato, y efectivamente incluso en el acuerdo de paz prácticamente no hay reconocimiento. Los conflictos evolucionan, las sociedades evolucionan y los debates también evolucionan. Las reflexiones, los debates que estáis teniendo aquí hoy en relación a estos últimos años y décadas, bueno, son diferentes a los que tuvisteis aquí en la transición de la dictadura a la democracia. El mismo lugar, pero bueno, con 40, 50 años de diferencia. Y normalmente los debates, pues lógicamente, tienden a ser polémicos, porque tienen un contenido político muy importante. Pero si se gestionan de una manera constructiva, que es al fin y al cabo de lo que se trata en los procesos de transición, pues incluso lo que hoy es polémico, mañana quizás ha superado, pero nos ha salido otra polémica nueva. Y tengo la sensación que aquí habéis logrado superar un montón de callejones sin salidas en el cual estabais metidos durante mucho tiempo, pero claro, una vez salís de un callejón, pues aparece otro, y ahora, pues bueno, está donde está hoy, pero tiendo a ser optimista, viendo cómo ha sido la evolución en estos últimos años. Aquí estáis logrando superar situaciones complicadísimas, y a los debates complejos no hay que huirlos, hay que enfrentarlos pues con serenidad y con sentido constructivo. Y eso, a pesar de la polarización, del dolor, del sufrimiento, de la injusticia que ha sufrido tantísima gente, yo creo que lo estáis logrando en gran medida. Pues, hay un debate transversal que lo vais a ir viendo, es el tema de los conceptos. Aquí cuando hablábamos, al principio se hablaba de proceso de paz y todo el mundo decía, aquí no hay proceso de paz, esto no es un proceso de paz. Bueno, tuvimos que inventar desde el foro el concepto de, o empezar a utilizar el término proceso de construcción de paz, precisamente para poder avanzar, ¿no? Cuando hablabas algunos hablaban de procesos de reinserción de las personas presas, los presos de ETA decían, yo nunca he estado fuera, yo me siento parte del pueblo, no necesito reinsertarlos, sino puedo buscar el término de reintegración, para que de alguna manera respondiese a ese tipo de cuestiones. Cristian utiliza muchas veces que el término desarme en Colombia estaba así, o sea, no se podía utilizar nunca esa palabra para la guerrilla colombiana, que ha sido un término, bueno, pues que se utilizó con mucha normalidad, ¿no? Sí, si quieres comentar un poco, es un tema transversal que habéis traído muchas veces, bueno, por eso digo que es curioso que lo que en algún lugar es muy polémico, en otro lugar no lo es, y viceversa. Efectivamente, aquí, mientras que ETA no tenía ningún problema de hablar de desarme, las FARC o años anterior el IRA en Irlanda del Norte no habla de desarme. En Irlanda del Norte tuvieron que inventarse una palabra que no existía, decommissioning. Decommissioning era algo así como desballestamiento de buques. Bueno, pues buscaron en el diccionario hasta encontrar una palabra que dijera lo que decía, pero sin llamarse desarme, porque el IRA no aceptaba que se iba a desarmar. Sin embargo, en Colombia, al mismo tiempo que aquí ETA decía desarme y no tenía ningún problema, en Colombia las FARC no tenían absolutamente ningún problema en pedir perdón a todas las víctimas y en públicamente, institucionalmente al más alto nivel, hacer los actos que hiciera falta de reconocimiento de responsabilidad y de pedir perdón a las víctimas, a la sociedad, etcétera, sin esperar si el Estado hacía lo mismo, que también le tocaba. En cambio, esto aquí ha sido un tema mucho más difícil. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Seguramente que ahí sí que nos sirve a veces un poco la mirada más amplia. A veces sentimos que cuando el debate queda con unas posiciones muy fijas de las cuales es difícil
salirse, pues levantar un poco la cabeza para ver, bueno, y qué otras miradas puede haber sobre un tema como cualquiera que sea polémico en ese momento, y sí que hay otras miradas, casi siempre hay otra manera de enfocar las cosas. Y esa parte, ahí el ejercicio comparativo tiene un componente de oxigenación, diría. Yo aportaría dos conceptos más que demuestran que este país, ese proceso antisingular, nos lleva a situaciones a veces ridículas, ¿no? Durante años se utilizaba el término conflicto político. Ese término no genera consenso y el foro empezó a utilizar el ciclo de violencias, un término que parecía que entraba mejor, ¿no? Y ahora de repente, cuando ya desde la esquina del ring, desde fuera del ring en la que estoy, empieza a haber muchos medios de comunicación que empiezan a hablar de conflicto político de nuevo. Y dices, bueno, en un momento determinado, en un contexto, tienes que buscar la solución para que luego al final todo esto vuelva a un orden, ¿no? Y otro término que fue una situación súper ridícula es cuando se empieza a hablar ya después del desarme de ETA, se empieza a trabajar la cuestión de la disolución de ETA, detectamos que el término de solución en el espacio de desarme no nos gustaba, fuimos a buscar terminología internacional y hablábamos de desmovilización. Tanto es así que puso nervioso a mucha gente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Va a ser total? Bueno, se generó bastante ruido de pasillos en aquel proceso, ¿no? Y al final hablamos tanto de desmovilización que ETA en su última entrevista en un libro que se publicó caricaturizaron el término. Y dijeron, nosotros cuando veíamos eso nos reíamos, porque no nos imaginábamos como los de las FARC bajando del monte con el fusil para entregarlo, ¿no? Y hablaron de disolución. Entonces, o sea, en ese proceso, como las cosas luego se van poniendo en su sitio, ¿no? Porque no pasó nada, ¿no? Se disolvió ETA y todo el mundo sabemos que se ha disuelto ETA, pero como en ese proceso la terminología coge tal fuerza, y en este país y en la comunidad autónoma vasca se generan términos tótem que luego es muy difícil de desmontar, ¿no? Tienen que decir tal cosa, y dices, bueno, pues pueden decir otra parecida, ¿no? Pues igual también vale, ¿no? Y eso también nos ha pasado mucho, no tanto por alimentar el debate, sino por dar dos ejemplos que a los dos, no me acuerdo, cuando leí esa entrevista te dije, joder, nos está haciendo el tonto. Buscando terminología, construyendo consenso en torno a la terminología, para que al final estos y estas lleguen y digan, no, sí, nosotros no nos identificamos con el término de desmovilización, nos identificamos con el término de disolución, que es el que utilizaron, ¿no? Quería volver y explicaros el impacto que tuvo en la mesa de negociaciones de La Habana entre el gobierno de las FARC y las víctimas. Efectivamente, ahí sí que hubo mesa de negociaciones. Las víctimas quizás no fueron protagonistas directas tan fuertes como las han sido en diferentes momentos aquí, pero este ejemplo creo que nos ayuda también a aterrizar. Cuando tenemos sesiones de estas, una cosa es hablar de arquitecturas, de procesos de paz, de transiciones, de memoria, de reconciliación, y otra cosa es identificar la parte humana desde el sufrimiento, pero también desde todos los sentimientos positivos que pueda haber, y qué importancia tiene eso incluso en contextos políticos. En La Habana estaban sentados desde hacía ya más de 2 años el gobierno y las FARC con su agenda y sus asesores políticos y sus ruedas de prensa y sus demás. Pero de todas las centenares de rondas de negociaciones que tuvieron, la que más impacto tuvo en los negociadores fue cuando las víctimas fueron a la mesa a dar su testimonio. Y no venían con una agenda política, sino que venían, fue muy interesante porque participaron 5 grupos de 12 víctimas, es decir, 60 víctimas en total. Pero habían víctimas del Estado, víctimas de las FARC, víctimas del Estado y las FARC, que también las había. Y claro, eso fue muy poderoso, porque en Colombia era muy frecuente el secuestro, y personas que habían estado secuestradas o que tenían familiares que habían estado secuestrados por las FARC, a veces donde 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 años, en la negociación les podían mirar a la cara y decir, tú eres el responsable de mi secuestro. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú y tu gente frente al daño que nos habéis hecho? Claro, desarmaba completamente al comandante guerrillero de la mesa de negociación, podía tener todo el discurso, pero frente a una víctima directa que le miraba la cara en público,
en público no, en el espacio de la mesa de negociación, eso era poderosísimo. Pero luego hablaba la madre de personas del sur de Bogotá pobre que había sido asesinada por el ejército porque en esa época había recompensa cuantos más guerrilleros matabas y el ejército mató a miles de personas y luego los inocentes, que no tienen nada que ver con la guerra, se los llevaba de la ciudad al campo, les ponía un uniforme, les sacaba una foto y decía que eran guerrilleros que matamos en combate. Y eso se destapó con el tiempo. Y la madre, o las madres, de jóvenes que habían sido asesinados por el Estado, por los militares, les podían mirar a la cara a los generales y dicen, ¿y ustedes, frente a esto, qué van a hacer? Entonces, esa parte es fundamental, porque olvidamos a veces que la violencia es el fracaso más absoluto de nuestra capacidad humana de resolver las diferencias de una manera constructiva. Es el desastre total, el fracaso total, más total y absoluto. Y no debemos olvidar nunca, entonces, el componente no solamente político, sino también ético de las transiciones a la paz. Y ahí, las víctimas, que son las que han sufrido, pues tienen que ser las protagonistas de esta transición. No las protagonistas políticas en definir la política pública posterior necesariamente, pero sí en poder explicar su relato, que será, ahora hablaremos supongo de relatos, tendrás su punto de subjetividad obvia, pero todo el derecho de hacerlo de esa manera y a partir de ahí pues los derechos que habíamos comentado antes. Eso tuvo un impacto sin precedentes en el mundo. 20 minutos para el primer punto, vamos bien de tiempo. Vamos a saltar a la memoria, ¿de acuerdo? La memoria es un elemento central aquí, y curiosamente si vas a Irlanda, en Irlanda acordaron que no iban a acordar sobre ese tema. Había dos relatos tan antagónicos entre las dos partes del conflicto que eran incapaces de acordar. Aquí, sin embargo, es un elemento que es central. O sea, hoy mismo todavía estamos se ha generado una polémica en la Comunidad Autónoma, en el conjunto del territorio, que tiene mucho que ver con la cuestión de la memoria, ¿no? Y ahí una gran pregunta que ha aparecido en este tema es la sociedad va muy rápido, quiere pasar página, quiere olvidar, bueno, hay un sentimiento de no haber estado en el lugar adecuado cuando tocaba estar. Hay otra teoría internacional que dice hay que esperar 2 generaciones para que esto se solucione. Hay quien nos ve y dice, joder, no estoy diciendo nada mal aquí, las políticas de memoria están generando ya poder avanzar, ¿no? en ese terreno. ¿Qué ocurre? Aquí también venimos de donde venimos. Algunos no habéis oído ya contar, mi familia fue en las dos partes, Ama y Tayama, fueron muy represaliados por el franquismo. Mi abuelo estuvo en el Fuerte San Cristóbal 8 años, participó en la fuga, murió a los pocos años por enfermedad cogida, o sea, que todo eso lo vivió y en casa nunca se hablaba de esto. Nunca se hablaba de esto. Por miedo, por la ley del silencio, porque no te metas en líos, por la razón que fuera. Y eso también está pasando también ahora un poquito aquí, ¿no? En cierta medida. Es un tema muy complejo, que hay que intentar diferenciar. Y eso en el foro hemos aprendido los conceptos de la memoria, el relato, la historia. Cada uno como lo cuente es absolutamente legítimo. Tú y yo solamente hemos tenido vivencias que no las contamos de la misma manera, porque cada uno tiene la percepción diferente. Y es un tema que se ha convertido en un elemento central aquí. Se han dado pequeñitos pasos en ese terreno, pero es un nudo que el foro ha dejado sin desatar. Vamos a dejar. Nosotros nudos hemos conseguido desatar, pero eso está sin desatar, ¿no? Y dentro de esto voy a colocar ya el tema de la memoria autojustificativa. Es decir, todos los relatos hay que contarlos. Todos los relatos tienen que estar encima de la mesa. Hace unos meses oíamos a Madero Nuevo y a Belón justificando la existencia del mal y de la tortura. ¿Es legítimo que lo digan? Si un militante neto hubiera salido diciendo algo parecido, la escandalera hubiera sido terrible. Y también hubo escandalera, con Barrio Nuevo Veloc, interpelaciones políticas. No sé si es comparable, hay que decir, bueno, simplemente son dos realidades diferentes con dos relatos diferentes. Pero es un debate importante, cómo se trabaja la memoria y dentro de ese trabajar la memoria, qué relatos son posibles, ¿no?
¿qué se puede contar? ¿O cómo se puede trabajar todo ese tema? Porque, bueno, pues los que lo hicieron en su momento pensaron en aquel momento del mano de ETA que lo que hacían tenía una razón. Hoy en el siglo XXI, si tantas cosas cambian, Bueno, parte de los muchos debates polémicos que hay aquí es si aquí si hubo o no hubo victoria y derrota. Y bueno, una línea argumental fuerte es que sí que hubo victoria del Estado democrático frente al terrorismo. Y creo que tiene su parte de verdad importante. Pero también hay otras perspectivas. En el tema de la memoria, bueno, aquí entramos mucho en otro ámbito que es el de la ética. Es decir, ¿qué memoria tiene que salir? Pues todas las víctimas que ha habido, absolutamente todas, por víctimas o personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, tienen que poder explicar lo que ha pasado. Frente a eso, hay gente que se asusta porque dice, eso puede ser igualar el sufrimiento. Pues no. ¿Por qué? Es decir, la Comisión de la Verdad de Guatemala documentó las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, que fueron inmensamente mayoritarias, y las que cometió la guerrilla. No había que esconder ninguna, pero tampoco las equiparan, ni cuantitativamente, ni por gravedad, ni por responsabilidad. De lo que se trata, y vuelvo con lo que estaba arrancando, no es si ganó este o ganó otro. Lo que tiene que quedar derrotada es el uso de la violencia y cualquier justificación del mismo. Eso es lo que tiene que quedar derrotado. Y dotarnos de las herramientas necesarias para que, si en un momento dado alguienes pensaron que era una buena idea usar la violencia para imponer sus ideas, eso quede derrotado para siempre. Entonces, frente a preguntabas, bueno, pues que salen voces justificando los GAL, o que hubieran salido o salieran voces justificando la violencia de ETA o de cualquier... No, eso es completamente inaceptable. Es decir, lo que tenemos que crear precisamente son las condiciones para darnos cuenta que el uso, la violación de los derechos humanos y el uso de la violencia es eso lo que tenemos que desterrar completamente. Y eso no iguala políticamente. Eso creo que es un debate que se puede enfrentar con valor. Es decir, aquí bueno, tenemos el caso anterior de la guerra civil. A mí me entristece mucho que no se haya logrado un consenso mucho más transversal en poder explicar las barbaridades de la guerra civil, de la preguerra civil y de la represión en la dictadura. Porque parece que si cuentas las violencias cometidas por unos, pues como que fueras a silenciar la de los otros. Pero ¿por qué cuesta tanto aquí todavía hablar del tema 80 años después? Y eso es un tema que sí que es un poco inconcebible comparado con otros lugares. Y ahí sí resalto los casos de América Latina, que es donde empezaron las comisiones de la verdad, sobre todo en las dictaduras de Chile y Argentina, y ahí empezaron a hablar del tema cuando los responsables todavía estaban vivos. Es decir, mientras aquí se hizo el pacto del silencio, y no lo critico necesariamente, porque cada momento tiene sus razones, pero las condiciones en la transición española no permitieron o hicieron muy difícil un acuerdo, o al revés, si precisamente se logró los pactos de la Moncloa tan amplios es porque eso genera mucho consenso, no tocar el tema. A lo político, y tú hablabas que incluso en las familias tampoco se tocaba el tema. Y en esa misma época, en Chile y en Argentina, con los responsables todavía en activo, algunos militares en activo, se empezaron a juzgar los responsables. Eso fue muy valiente. En Colombia, el Estado reconoce, tiene documentados más de 9 millones de víctimas. 9 millones de víctimas.
en un país de 50 millones de habitantes. Claro, víctimas no son muertos, realmente muertos hubo 200.000, desaparecidos más de 100.000, y la inmensa mayoría de las víctimas son personas que fueron desplazadas, tuvieron que salir en contra de su voluntad del lugar donde vivían. 1 millón refugiadas en el resto del mundo y 8 millones dentro del propio país. Pues han tenido una comisión de la verdad que ha trabajado entre el 2019 y el 2020 y el 2023, cuando el país todavía está con 4 grupos armados y todavía hay centenares de asesinatos al año. Es decir, el número de víctimas sigue creciendo, pero han tenido el valor de empezar a analizar las verdades en su pluralidad, buscando un ejercicio fundamental para coser heridas entre la ciudadanía y las instituciones para que el país pueda salir adelante. Entonces, lo que yo entiendo de tu argumento es que la memoria de construir la del relato de las víctimas más que del relato de los perpetradores. O sea, aquí vamos a hablar de razones del conflicto y consecuencias del conflicto. O sea, los perpetradores construyen un relato en torno a las razones del conflicto y, en tu opinión, la memoria se tiene que construir desde la perspectiva del relato de las víctimas, de las que sufrieron. Sí, los perpetradores... Sí, con los victimarios. A ver, de nuevo, depende de la forma a la cual se llegue. ¿Cómo garantizas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a 9 millones de víctimas? ¿Cómo se hace? No va a ser posible juzgar individualmente todos los casos, pero al mismo tiempo tampoco puedes aceptar la impunidad. Con lo cual, llegaron a un acuerdo muy innovador, que es que se iban a juzgar los casos más emblemáticos y los principales responsables de esas violaciones de los derechos humanos. Fueran comandantes guerrilleros, fueran generales militares, fueran empresarios, fuera quien fuera. Y que aquellas personas responsables que contribuyeran con verdad a esclarecer lo que pasó, las responsabilidades en las violaciones de derechos humanos, y reconocieran su responsabilidad y se sometieran a un juicio, serían juzgadas, tendrían condena, pero esa condena después sería rebajada por haber contribuido al proceso de verdad y reconciliación dentro del país. Bueno, os hablaba antes de comandantes de las FARC que reconocieron sus responsabilidades. Eso lo empezaron a hacer antes incluso de que se crearan las instituciones para hacerlo, pero ahora están obligadas. Hoy, creo que en este mismo momento, mientras estoy hablando, está declarando el máximo comandante de los grupos paramilitares, para entendernos los GAL, pero que en el caso de Colombia pues, fueron el mayor responsable de violaciones de derechos humanos y de terror en todo el país. Se está declarando ahora. Y está declarando responsabilidad, explicando cuáles fueron los vínculos que tenían con los militares, quién los financiaba, qué políticos y qué empresarios los financiaban, etc. Entonces no son relatos donde los responsables justifican lo que hicieron, sino al revés. Reconocen su responsabilidad en violar los derechos humanos de otras personas y piden perdón. Y a partir de ahí, entonces, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, pues tiene unos mecanismos para reducir condenas, para favorabilidad, etc. Es un tema muy complejo, muy difícil, porque al mismo tiempo, después quizás lo comentaremos, algunos de los comandantes de las FARC, como consecuencia del acuerdo de paz, tienen escaños en el Congreso, mientras están siendo juzgados. ¿Y eso cómo se come? Bueno, si después del juicio que no se ha terminado todavía son hallados responsables, tendrán que dejar su escaño y asumir las consecuencias de la sentencia. El tema otro central aquí es el tema de la justicia. Aquí, en un proceso clásico, se suele acordar
mecanismo internacional que está reconocido por la ONU, que es la justicia transicional, y eso permite afrontar soluciones a esta cuestión. Aquí, evidentemente, no hay un proceso de paz y eso no existe, ese mecanismo. Aquí, y eso es un tema que es central, o sea, desde el espacio de las víctimas de ETA, desde ciertos partidos políticos, hay un empuje político importante en torno a la cuestión de la justicia, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar esta cuestión, ¿no? Es un gran debate. Por poner un ejemplo, un elemento que va a venir con mucha fuerza es lo que se llama las autovías intelectuales. Hay 30 y pico, 35 dirigentes de ETA a los que todo indica que se les va a abrir un juicio por ser los responsables de una serie de atentados. Vamos a poner el ejemplo de Miguel Ángel Blanco, que es el que más está marcando, se está ubicando. Esto supone que estas personas van a ser seguramente condenadas e irán a la cárcel por la ley 2003 de cumplimiento íntegro de 40 años. Es gente de 60 años, 50, 60 años, por indicar esto. Es un problema complejo. ¿Cómo lo afrontas en un escenario encima de posconflicto como el que estamos aquí, donde luego hablamos un poco, si nos da tiempo, hablamos un poco de presos y los mecanismos que se han aplicado aquí? La cuestión de la justicia, y es evidente que hay un impulso en el Estado español desde hace ya años en torno a una concepción de justicia punitivista bastante alejada de conceptos más progresistas de los países nórdicos. También es cierto que se está impulsando ahora la justicia restaurativa, pero el impulso histórico ha sido de una justicia muy punitivista, de dar vueltas de tuerca ante los problemas en cualquier área. No estamos hablando de en cualquier área, más cárcel y más tiempo en la cárcel sin poder pisar la calle en ningún proceso de justicia restaurativa, ¿no? Acabamos de sacar la semana pasada en el ICIP, Instituto Catalán Internacional para la Paz, una publicación monográfico sobre el punitivismo, precisamente. Para contextos en general bastante diferentes a la que estamos hablando, pero sirve de introducción. En América Latina quizás es uno de los lugares del mundo con mayor violencia. Ha llamado la atención que en El Salvador el presidente pues, se atribuye haber acabado con las bandas juveniles, con las maras, metiéndolos todos a la cárcel. Y habréis visto algunas imágenes de las condiciones en las cuales los tienen en unas condiciones francamente en contra de la dignidad de cualquier persona presa, independientemente de los crímenes que haya cometido o no, porque obviamente ahí seguro que se mezcla mucha gente inocente. Pero es que no sé aquí en Navarra cómo es el debate, pero en Barcelona sí que ahora estamos en campaña electoral, entonces sale el tema de los ocupas, vuelve a estar en el debate central, y que si la seguridad, y frente a la seguridad que queremos más policías y queremos más cámaras. Entonces, incluso la opinión pública en muchos países, y en el caso catalán concretamente, porque no conozco el caso navarro, la respuesta intuitiva muchas veces es una concepción de la seguridad o de la justicia muy punitivista. Y eso está demostradísimo, que más cárcel, más penas de prisión, más duración de presa de la cárcel o condiciones más draconianas no ayuda a reducir el crimen que se quiere atajar y obviamente mucho menos a la función de reinserción que deberían tener las instituciones penitenciarias. Entonces, efectivamente, en España, frente a la violencia de ETA, ha habido una respuesta muy punitivista, incrementar años de cárcel, dispersión de presos y todo lo demás. Por suerte hay debate, y tú mismo lo comentabas, el tema de justicia restaurativa creo que arrancó mucho en Irlanda del Norte, justamente, quizás también en Sudáfrica, en contextos donde se dan cuenta que quizás hay que cambiar el enfoque, que una idea es la
la expectativa de justicia que tenga el Estado, pero a ver, si la función también es reparar a las víctimas, ¿qué es lo que piensan las víctimas? ¿Qué concepción de justicia tienen las víctimas? Y aquí, a lo largo de los años, han ido desarrollando iniciativas donde las víctimas, por ejemplo, no necesariamente se sentían reparadas porque el victimario se pudiera ir a la cárcel, sino poder escuchar la verdad, o escuchar el relato del victimario. Y a partir de ahí, en el caso en estos momentos en Colombia, por ejemplo, los que dicen la verdad y no van a ir a la cárcel, pero sí que se comprometen a unos trabajos de restaurar, bueno, de contribuir al desarrollo de las comunidades que han sido afectadas por la violencia que han ejercido ellos, por ejemplo. Entonces, ese es todo el ámbito de la justicia restaurativa que está teniendo desarrollos interesantes. Y entiendo que aquí también está empezando a haber debates interesantes al respecto. Entonces, la justicia transicional se desarrolló básicamente cuando el número de crímenes y de violaciones de derechos humanos son tan grandes como que os contaba ahora en Colombia, pero en cualquier transición donde hay miles y miles y miles de casos que la justicia ordinaria nunca va a poder resolver. Hay que inventarse otro mecanismo para poder aportar justicia. Esa es la justicia transicional. No es el caso de aquí. Entonces aquí aplica la justicia ordinaria, pero incluso la justicia ordinaria tiene suficientes mecanismos y suficiente flexibilidad para tener un enfoque más punitivista o para tener un enfoque más restaurador. Ahora, efectivamente, esto parece que es un tema complejo, lo que tú acabas de anunciar. Habrá que evaluar los que tengan responsabilidad al respecto, si eso contribuye a la paz y la convivencia o no, y a la reparación de las víctimas o no. Pero el debate es necesario y el debate bienvenido sea. Es que los debates, por muy complejos que sean, hay que entomarlos, porque es allí donde, sobre todo si el debate es constructivo, pueden salir perspectivas, miradas, matices y experiencias que no se habían encontrado antes y que permiten evolucionar a la sociedad y a las instituciones. Vamos a enganchar directamente con el tema de personas presas porque tiene mucha relación. Aquí también, a falta de una justicia transicional, lo que se ha trabajado es la aplicación de la justicia ordinaria, una cosa que parece enunciada, parece tan simple, ha sido muy complicada de su aplicación, digamos, ¿no? Como decía Cristian, todos tenemos en mente lo que ha sido durante 30 años el alejamiento, la dispersión en primer grado y el aislamiento a las personas presas en este tema. Lo que se ha construido es un consenso en torno a una aplicación ordinaria, un consenso que no ha sido fácil de construir y Navarra ha sido motor en ese espacio. Para aquí se dieron los primeros acuerdos en el Parlamento de Navarra, incluso antes que la Comunidad Autónoma Vasca, en torno a la necesidad de que los presos supieran condena en las cárceles más cercanas a su lugar de residencia. Esto nos lleva a un debate que está ahí, ¿no? ¿Cómo se equilibra el derecho de las víctimas con la justicia ordinaria? Hay un impulso político de las víctimas que consideran, de las víctimas de ETA, que consideran que el hecho de haber sido acercados y tener derecho a permisos en un cumplimiento de condena de 30 o 40 años, que no estamos hablando de condenas de 8, sino de muchas condenas muy grandes, son beneficios. Y hay un debate en ese terreno. Esto no son beneficios, es una aplicación ordinaria de la legislación, sin más. Todos los presos, la justicia española por la Constitución impulsa la justicia restaurativa. Es decir, que hay que buscar que las personas se reintegren, se reinserten en la sociedad y no vuelvan a cometer ese tipo de delitos. Sin embargo, nos encontramos ahí con un choque de concepciones, ¿no? Es decir, que se pudran en la cárcel, lo hemos oído muchas veces, quiere decir hasta el último día. Y hoy en día estamos en un momento en el que este debate ha cogido una fuerza enorme porque esa tendencia ha ganado fuerza en la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional, en el caso de la Provincia de Euskadi, está haciendo regresión de grados. Es decir, la cárcel da un tercer grado y la Audiencia Nacional le hace una regresión y luego vuelven a la cárcel otra vez, en una lógica de que se acabe la condena completa dentro de la cárcel, encontrar lo que podemos entender que es la justicia restaurativa, los permisos y la evolución en ese terreno. Hay un choque importante en ese terreno, y aquí no voy a volver al tema de las víctimas, pero sí vemos que las víctimas pueden, una parte de las víctimas que ven de una determinada manera la justicia,
condiciona tanto la opinión pública, los medios de comunicación y la opinión mediatizada por los medios de comunicación como para que la Audiencia Nacional en ese terreno se alinee en esa tesis más punitivista. Un problema muy complejo, muy complejo. ¿Cómo lo tratas? Y si por añadir algo, y son personas presas que han apoyado el fin de ETA, la disolución, el desarme, quiere decir que desde su espacio han contribuido en sus votaciones internas, a que esto vaya avanzando, ¿no? En cierta medida. Y para terminar, y además, que creo que es un tema que aquí ha sido, que no se le da suficiente valor, aquí se hace todo un proceso de transición desde ETA sin escisiones. O sea, en Irlanda, en muchos lugares ha habido escisiones, aquí no ha habido escisión y no ha habido una organización que ha continuado detrás, y creo que es una cosa que no se valora suficiente y que tiene un valor importante, porque no estaríamos hablando de la misma manera, de las mismas cosas, si hubiera una organización que estuviera ejerciendo la violencia todavía hoy en día. Bueno, es que la concepción punitivista, como hablábamos antes, no es solamente de las instituciones. Hay víctimas que pueden legítimamente sentir que para ellas la reparación, pues si sienten que se pudran a la cárcel para toda la vida, pues no, porque eso la ley no lo permite. Pero si la ley permite que cumplan el máximo años de condenas, pues es lo que quieren. Bueno, pues están en todo el derecho de pedir eso. Pero como decías también al principio, las víctimas no son homogéneas y hay diferentes sensibilidades, diferentes percepciones, y es importante pues, que toda esta diversidad pueda aflorar y alimentar el debate. Las políticas punitivistas de la Audiencia Nacional se fortalecen en los años de máxima violencia, y lo que quedan son algunos reductos, ya diría que más ideológicos que no profesionales, que se mantienen pues, en una trinchera. Y cuando los conflictos se transforman, como es el caso aquí, ya después de tantos años sin violencia, la sociedad se transforma. Bueno, ha habido un regreso de presos a las cárceles, mucho más tarde de lo que probablemente habría sido razonable, pero lo ha habido. Ahora hay un riesgo de retroceso. Bueno, porque esto forma parte de las transiciones también. Este debate, los que van a tomar las decisiones políticas tienen que poner, a ver, las víctimas tienen todo su derecho a reclamar verdad, a poder aportar su testimonio, etcétera, etcétera, pero no dictar la política pública en ningún país del mundo. Es decir, a partir de los relatos, a partir de las exigencias de las víctimas, de todas las víctimas, las instituciones públicas y los que toman las decisiones tienen que sopesar qué es lo que va a ser más constructivo para el conjunto de la sociedad, reconociendo siempre los derechos de las personas cuyos derechos han sido violados. Y eso es lo que da un margen de maniobra bastante grande. Claro, aquí en según qué épocas pasadas y todavía en según qué ámbitos políticos, pues hay gente muy enrocada todavía, viviendo más en el pasado que en el presente, o pensando más en el pasado que en el futuro. Lo que hay que exigir es que haya las condiciones para que los debates sean abiertos, transparentes y democráticos, y nunca van a satisfacer a todos, inevitablemente, pero cuanto más abiertos, transparentes y democráticos y participativos sean, pues más posibilidades hay para llegar a acuerdos y consensos que miren más para adelante, con el retrovisor, reconociendo los derechos y la necesidad de saber de dónde venimos, pero para mirar hacia adelante. Ahora uno de los temas es este que has planteado, pero insisto, ayer fueron otros y mañana serán otros. Ojalá se vayan encontrando. Yo creo que en más o menos gran medida se está avanzando, lógicamente a trompicones, pero en una dirección creo que bastante clara. Ojalá no haya retrocesos.
procesos retales, que hemos utilizado a veces ese término, ¿no? Y luego la idea que comentaba, ¿no? La idea de que al final las políticas públicas tienen que priorizar el bien común, ¿no? O sea, y no ser condicionadas por, ¿no? Vamos a avanzar hacia el tema de la verdad, otro elemento fundamental en el debate en este momento, ¿no? Una cosa que aprendimos en el foro es la idea de que hay diferentes verdades. Está la verdad judicial, la verdad social y la verdad institucional. En Navarra acabáis de vivir una situación que ha puesto en evidencia una verdad social que existía, que era la sentencia de tortura, y en este momento un informe saca a la luz 1103, creo que es la cifra, de personas torturadas. Una barbaridad que le da una verdad institucional a esa cuestión. Además ahora hay una ley que va a permitir, que deseen presentar expedientes, va a permitir reconocerles, ¿no? Sin embargo, también está el debate de entender la verdad solo desde el punto de vista de la verdad judicial. Si no hay verdad, si la acabamos de ver con este general que le han ascendido, que era responsable de las torturas de Zabalza, eso es, y le han ascendido a la dirección. Y la respuesta de hoy mismo o ayer mismo de Pedro Sánchez en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Es que no hay condena judicial, donde todo el mundo, él era jefe de Inchaurralde y todo el mundo sabe lo que pasó, que se les fue la mano o no se fue la mano, pero el caso es que le mataron y le ahogaron en una bañera de Inchaurralde y tiraron al río Bidasoa. Es decir, pero sin embargo se utiliza por una parte para decir, no, si no hay verdad judicial no hay otra verdad, esa es la que vale. Y eso como se ha afrontado en otros casos. Hay igualmente por la cuestión de las comisiones de la verdad, que ha sido un poco el instrumento que se ha utilizado para dar respuesta a esa falta de verdad judicial. Yo alguna vez lo he dicho y sé que a algunas víctimas del Estado les ha dolido, al Estado ni está ni se le espera. No va a llegar a ese reconocimiento. Han hecho alguna cosa ahora con el caso Almería, hicieron alguna cosa con la represión franquista a Ichón, cura de Hernani, bueno, han hecho pequeños detalles, buenas prácticas que hay que subrayarlas y no tengo ninguna duda, pero yo creo que no vamos a llegar a ese tipo de realidad, ¿no? Yo creo que es un debate importante que hay que ver cómo se afronta, dónde metes el acento, la verdad judicial o la verdad social institucional, digamos, ¿no? Que hay un proceso en ese terreno que es interesante en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca también, ¿no? En el contexto nuestro, de Europa occidental, para diferenciarlo en otros lugares también hay otros sistemas sociales que pueden ser justos, pero más de culturas indígenas. En el caso nuestro, lo que nos da las máximas garantías al conjunto de la ciudadanía es la democracia. Y la democracia perfecta no existe. Hay democracias más desarrolladas y menos desarrolladas. Mucha gente a veces mira con una cierta admiración los países escandinavos. Bueno, mi madre es sueca, ¿sí? Entonces soy medio sueco. Pues los suecos hasta el día de hoy se han portado con la minoría étnica de los Sami del norte, bueno, lo peor, es decir, una aculturación, una opresión a su cultura y a su lengua y a su manera de ser que se ha mantenido prácticamente hasta la fecha. El país de referencia de la socialdemocracia y de las libertades. Entonces, obviamente eso está mal. El otro día hicimos una encuesta del ICIP en Cataluña sobre si la gente pensaba que si en Cataluña había violaciones de los derechos humanos. Y entonces un 60% decía que sí y un 40% decía que no. Entonces un periodista me preguntaba, ostras, pero eso es el 60%, eso es mucho, ¿no? Y pues yo creo que es poco. Porque obviamente que hay violaciones de derechos humanos en Cataluña. No hay ningún país democrático en el mundo donde no haya violaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que en unos hay más y en otros hay menos. Y en unos la justicia es más justa y en otros la justicia es más precaria. En cierta manera, muchos de los déficits democráticos que tenemos en España son frutos de no haber abordado en la transición algunas de las reformas estructurales que hacían falta, ni en la transición ni en la post-transición, de la manera que ha quedado un pozo entre unas prácticas antiguas, pero también la dificultad de volver
a abrir el tema, porque el tema ya hace tantos años que ha pasado que ya no se puede volver a abrir, pero es que nunca se trató. Y de no haberlo tratado en su momento, pues ahora estamos ante circunstancias como las que estamos. Entonces, ¿a la justicia nos a la espera? Pues depende para qué, es decir, en este tema puede ser, en este y en otros. Hay muchas situaciones muy injustas por temas pasados y por temas presentes, es decir, la cantidad de crímenes de cuello blanco que se cometen, la exportación de armas a países en guerra violando los derechos, las leyes que lo prohíben, una barbaridad de cosas que están mal, que se hacen mal, pero que no hay que desistir por ello en corregirlo, y que probablemente las instituciones por sí mismo no las van a cambiar si no hay una ciudadanía que exige cambios. Y en ese sentido, cuando la verdad social llega de sus múltiples subjetividades a unas mayorías muy amplias y muy transversales, pone presión a la verdad judicial y a las limitaciones de la verdad judicial. Y por lo tanto la respuesta inmediata no va a existir, pero mientras haya debate y presión ciudadana y social, y que puedan haber espacios de debate, de interacción y de cambiar perspectivas y posiciones en el conjunto de la sociedad puede avanzar mucho más que sus instituciones. Las instituciones normalmente avanzan cuando avanza la sociedad, pero la sociedad siempre va por delante, y en el tema de las verdades no pasa lo mismo, puede pasar lo mismo. En definitiva, también sabemos que si la ley de memoria histórica, con todas sus deficiencias, la van cambiando, la van actualizando, es porque hay segundas o terceras generaciones que están exigiendo saber qué pasó y antes no se podía. Entonces, si no hubiera esta exigencia, no se trataría. Verdad, justicia y reparación, ¿no? Ese tipo de parámetros han permitido, los parámetros internacionales han permitido avanzar muchísimo en el proceso de construcción de paz vasco. El foro lo ha utilizado mucho, voy a buscar los parámetros internacionales para sacar el debate político del fango en el que a veces se metía, condicionado por otros factores, e intentar decir, no, es que los parámetros son estos, vamos a colocarlos ahí, ¿no? Yo creo que en ese terreno ha sido un elemento transversal que ha ido saliendo en este rato que llevamos de hora y pico, un poquito más, y yo creo que ha sido muy interesante. Vamos a intentar, ya para ir cerrando esta primera fase y abrir el diálogo con vosotras, entramos a la cuestión clave: convivencia, reconciliación, reencuentro. Eso has hablado de que la sociedad ha ido muy por delante del espacio político. Navarra ha sido clara, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en los últimos 8 años de existencia del foro ha habido una evolución clarísima de todas las posiciones políticas, y delante de ella la sociedad iba dando pasos, ¿no? en ese terreno, en esos aspectos, en este proceso de retales que hemos utilizado, ¿no? Y ahora hay un ejemplo bastante claro, y eso os acordaréis, y ya nadie las meta, pero esas manifestaciones de junio de la derecha navarra, con X razones, que salían a la calle, miles de personas, generaron una tensión política enorme en aquel momento, y eso ha desaparecido. Ya no se hace. ¿Por qué? Porque han visto que no había músculo. Y en ese momento el debate o era la bandera o era ETA, bueno, pero en torno a ese tipo de cuestiones, durante una serie de años veíamos viendo que había ese tipo de iniciativas y cómo ha ido eso desapareciendo, ¿no? O cómo se ha asumido con absoluta naturalidad. Algunos piensan que con muy poco eco mediático, el informe de la tortura, ¿no? Cuando eso hace 10 años era imposible hablar de esta cuestión, ¿no? Un informe no realizado por el gobierno de Navarra, pero bueno, sí encargado por el gobierno de Navarra en un concurso, en una convocatoria, para ser precisos, y avalado por el gobierno de Navarra, acogido, y por el Parlamento cuando se presenta por todos los partidos políticos. O sea, el negacionismo en ese terreno de esa práctica de la tortura pues ha ido yendo para atrás, ¿no? Eso se ha ido trasladando a la sociedad. Yo creo que todavía faltan cosas. Yo suelo decir que hoy en día en el ascensor de las casas se habla de estas cosas, ¿no?
también es contradictorio con lo que he dicho del silencio dentro de las casas. Pero esa percepción de que ya, bueno, pues y la gente que antes no se saludaba en el ascensor, hoy en día se saluda y habla por lo menos del tiempo, ¿no? Durante años la gente no se saludaba en el ascensor porque había uno con la bandera de presos y otra con la bandera española, o yo qué sé, bueno, cada uno que ponga el ejemplo que le dé la gana, ¿no? Es una utopía. Después de un proceso como el nuestro, que eso se pueda dar en un espacio de... Por eso he utilizado 3 términos, convivencia, reconciliación, reencuentro, ¿no? Sabiendo que la convivencia, una cosa que hemos aprendido también en el foro de estos años, es que la convivencia no la puedes solo mirar desde el punto de vista de este tema. Ahí hemos ido muy de ombligo, ¿no? Sino que la convivencia es una cosa que afecta, y el gobierno de Navarra y el propio foro hicieron 2 ejercicios muy interesantes en torno al plan de ellos, al plan de convivencia de Navarra y nosotros en torno al proceso propio, en el que llegamos a mismas conclusiones. O sea, aquí hay un montón de problemas transversales nuevos que han ido llegando y que eso afecta a toda la convivencia. Esto es una parte pequeña y hoy en día de la convivencia, ¿no? A mí me parece importante, a veces se nos ha reprochado, ¿no? Cuando hemos hablado de reconciliación o de reencuentro, que eso es imposible, ¿no? Que eso no se va a dar nunca. Y se va al ejemplo extremo. Yo torturado no me quiero reconciliar con la Guardia Civil que me torturó. No estábamos hablando de eso. Estamos hablando de reconciliación social en la sociedad, ¿no? En una sociedad polarizada importante como la Navarra, ¿no? Con un sector casi negacionista que representaba la mayoría política en el Parlamento. Ahora, hoy en día ha dejado de ser negacionista, por lo menos en la tortura, en Miquel Zabalza, ahí se han dado pasos importantes en ese terreno de negar a reconocer que eso ha existido y que esos excesos han existido, ¿no? En el plano político. Yo creo que es un debate muy interesante en el que a veces se le pone mucha importancia, un foco de un objetivo mayor, cuando yo pienso que los objetivos que se van a lograr van a ser mucho más pequeños en ese terreno, ¿no? Muchas veces lo hemos vivido como con frustración, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Y la convivencia es una gran palabra que dice sí, pero para eso hace falta muchas más cosas, ¿no? Y ahí termino, y ahí volvemos a situar un poco el silencio, ¿no? El que todavía no se habla, se dice, no se puede hablar todavía con libertad, no sé si es la palabra con libertad del tema, no sé si es eso, o simplemente porque dices, bueno, pues porque sabes que igual reabrir ese debate puede generar de nuevo un espacio de tensión con otras personas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos aprendido a debatir, sobre todo en espacios más cerrados, más seguros, de una forma constructiva. Y aquí desde el Foro Social habéis impulsado varios procesos de diálogo, otras organizaciones también lo han hecho. Y luego la gente que tiene la necesidad, que se crean las posibilidades y las condiciones de conversar y explicar frente a otro su propia perspectiva, incluso su propio sufrimiento, y otras que no. Es decir, que aquí entra mucho la subjetividad. Palabras grandes como paz, como convivencia, como reconciliación, son difíciles de definir precisamente por ese componente de subjetividad, porque seguramente si aquí cada uno los pedimos que con un papelito escribáis qué quieren decir, van a salir pues tantas definiciones como personas estáis en esta sala. ¿Cuáles son las necesidades de convivencia? Pues también os invito a reflexionar personalmente, porque seguramente muchas de las personas que estáis en esta sala pues habéis sufrido de una manera o de otra, directamente o indirectamente. Si estáis en esta sesión de hoy es porque el tema de la convivencia os motiva, os preocupa, os inquieta. ¿Cuáles son vuestras expectativas de convivencia? ¿Cuáles son los retos de convivencia que tenéis en la sociedad navarra hoy? ¿Y quién construye convivencia y reconciliación? ¿Son las instituciones? ¿Son las organizaciones sociales? ¿Somos nosotros, como individuos? Es una mezcla de todo lo anterior. Una de las experiencias que más me impactaron en trabajo internacional fue un intercambio de 10 mujeres de Colombia que fueron a Filipinas y 10 mujeres de Filipinas que fueron a Colombia. En unos momentos que no había negociaciones de paz, pero ambos países llevaban 50 años de guerra. Y llegaron a una definición de paz
que creo que también puede servir para la convivencia y la reconciliación. Muy bonita, desde la intuición y desde compartir la experiencia. Decía, es que en nuestro día a día cada uno estamos cerradas y llevamos todas puestas unas máscaras. Son unas máscaras detrás de las cuales, por un lado, estamos afianzados en nuestra posición y también nos protegen frente al otro que nos puede cuestionar. Pero claro, si cada uno lleva su máscara, o en otras palabras, cada uno está en su trinchera, sin la más mínima voluntad o capacidad de salir de ahí para ver el que está en la otra trinchera, ¿qué haces ahí? Entonces va a ser muy difícil que la sociedad avance. Y en cambio ellas dijeron, construimos paz si tenemos la voluntad y la capacidad de salirnos de nuestro propio espacio de seguridad y acercarnos al que piensa de una manera diferente. Eso nos va a tensionar mucho. Eso no es fácil. Nos va a tensionar porque primero tenemos que tener la voluntad y la capacidad, que son dos cosas, cada una de ellas complicadas, para dar ese paso. Luego, cuando me acerque a la otra trinchera, me van a decir, ¿y esta a qué viene? ¿Qué intenciones tendrá? Es decir, me van a ver con sospecha. Es decir, primero tengo que superar mi propia limitación personal, luego el prejuicio del que está en la otra trinchera, y luego el de los míos, que me dicen, ¿pero dónde vas? Pero en la medida que tengamos individual y colectivamente la voluntad y la capacidad de estos gestos, de quitarnos la máscara, de exponernos, de desnudarnos de cierta manera frente a quien pueda incluso cuestionar lo que para nosotros son principios completamente inamovibles, y es donde la sociedad avanza, porque si cada uno se queda con su propia verdad, no vamos para ninguna parte. En un caso mucho menos complejo que el de aquí, el que hemos tenido en Cataluña con el eterno conflicto de la autodeterminación y del referéndum de independencia, que nos ha polarizado mucho como sociedad. Éramos una sociedad muy autocomplaciente, no éramos como los de aquí, que sois unos brutos que usáis la violencia, nosotros no, nosotros somos una gente muy civilizada, muy solidaria con el resto de las causas de la humanidad, y aquí, vamos, que somos el oasis catalán, ¿no? Y no, cuando tocó un conflicto político de alta intensidad, por suerte sin violencia, pero de muy alta intensidad política, fue un desastre. Es decir, nos dividimos entre indepes y no indepes, y luego dentro de los indepes todos divididos, los no indepes también todo el mundo dividido, un desastre total y absoluto. Hemos sugerido que para recosernos como sociedad, que nos tratemos con cura. Cura es cuidado en catalán. Pues su propio concepto, si queréis, inspirado en el feminismo, del cuidado, tiene valor en sí mismo. Pero cura, en catalán, también lo podemos subdividir como acrónimo en curiosidad, Q, respeto y autocrítica. Entonces, como sociedad, vamos a poder avanzar si tenemos curiosidad por entender el otro por qué piensa diferente a mí. Porque si no tenemos curiosidad, si tenemos indiferencia, es lo peor que nos puede pasar, cada uno en su parcelita y a ver quién gana, o echando para adelante y tal. Sin curiosidad no es fundamental. Respeto a todas las personas, independientemente de sus ideas, pero como persona, como individuo, como ser humano, respeto. Y autocrítica, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, si nos tratamos si tenemos curiosidad, respeto y autocrítica en general nos tratamos con cura, si quieres, es una receta un poco simplona, pero que da un poco una idea de cómo avanzar. Esta reflexión es la que, como individuos y como sociedad y como instituciones, tenemos que darnos en todos los contextos donde tenemos situaciones complejas. Nos han dicho que había que... Bueno, Roberto ha dicho -4, Chemi a -10, y Roberto, lo siento, pero de -10 así. Nada, vamos a dar la palabra, encantadísimo de dialogar con vosotras y vosotros. Yo no voy a
minuto más y luego entramos a los temas que nos vayáis planteando a uno al otro o a los dos. Bueno, ha sido un debate muy sugerente, ¿no? Entonces, tenéis la palabra, o tenemos la palabra, y el que quiera, pues levanta la mano y bueno, nos intentarán aclarar si es que es aclarable, ¿no? Bueno, después de oíros a ambos dos y disfrutar de vuestro flirty ahí, a mí se me queda una pregunta medio respondida. ¿Hay razones para la esperanza, tanto a nivel internacional como en lo local, de avanzar hacia una posición de desterrar la violencia y de aprender a solucionar las diferencias de forma pacífica, democrática, en definitiva más humana? Voy a hacer una encuesta entre los participantes, porque tocas un tema muy interesante. La humanidad es capaz, somos capaces como seres humanos de convivir sin hacernos daño o no, o de una manera más cruda. ¿Llegará un día que ya no habrá guerras? Gran pregunta. Entonces, sed sinceros y sed sinceras. ¿Quién cree que llegará un momento en la humanidad que no habrá más guerra? Levanta la mano. ¿Y quién cree que, muy a nuestro pesar, la guerra es inevitable? Pues claro, si nosotros mismos no nos lo creemos, es difícil que la podamos desterrar, porque al fin y al cabo, la guerra, es decir, el ser humano tiene la opción de hacer el bien o el mal. Las Naciones Unidas se crean con el objetivo, utópico por las respuestas que he visto aquí, de acabar con las guerras. Es la razón de ser de las Naciones Unidas. Entonces, si no creemos en eso, entonces las Naciones Unidas en sí mismas ya no tienen razón de ser. Yo comparto el escepticismo de que logremos acabar con las guerras, pero sí que tengo la esperanza, porque sí que ha habido cambios en algunos lugares que son espectaculares y que con el paso del tiempo quizás minimizamos. Volviendo un poco a mis antepasados, hace 1000 años el resto de Europa temblaba ante la amenaza de los terribles vikingos. ¿Sí? Y hoy, como decía antes, con todas sus deficiencias, pero los países escandinavos son países referentes de derechos sociales y de colaboración y de compromiso internacional. Pues no hay que ir tan lejos. Tengo otros antepasados alemanes. Mi abuelo paterno era alemán. Perdió 3 hermanos en la Segunda Guerra Mundial. Alemanes y franceses llevan 100 años matándose y probablemente han matado más o menos 20 millones de alemanes y 20 millones de franceses a lo largo hasta la Segunda Guerra Mundial. Una barbaridad. Hoy, entre comillas, solo 2 generaciones después, es impensable para cualquier alemán matar a un francés o para que un francés matara a un alemán. Es impensable. O aquí, que con nuestros amigos del norte, los franceses, también hemos tenido diferencias serias. ¿Quién cree que puede haber una guerra en Europa occidental hoy en día? Bueno, es con todas sus deficiencias de nuevo, pero el marco de la Unión Europea genera un contexto que entre nosotros no nos vamos a volver a hacer la guerra, por lo menos en mucho tiempo. Entonces, bueno, no es una utopía. Hay ejemplos que nos permiten pensar que sí que evolucionamos. Pero podemos evolucionar en muchas direcciones diferentes. Y ahora estamos efectivamente, a partir de la agresión rusa sobre Ucrania, en un contexto de nueva militarización y todo lo demás, iría hacia otro debate.
pero razones para esperanza hay, y creo que precisamente son imprescindibles, porque si no creemos que otro mundo es posible, pues entonces no hay mucho que hacer. Lo local me toca a mí. Bueno, todos los que me conocen saben que soy como Zapatero, un optimista antropológico. Él solía decir, y cuando lo vi aquí dije, así soy yo. Bueno, yo creo que si miramos atrás en Navarra hace 20 años o hace 8 años, estáis, bueno, yo suelo decir que soy navarro porque soy de la Navarra Marítima, de Endaya, que soy yo también eso. Me repito a veces, lo siento, no soy capaz de renovar argumentarios siempre. Bueno, yo decía, la ciudad de Navarra está muchísimo mejor, infinitamente mejor que hace 8 años. Yo incluso diría, en términos de polarización, la polarización política que conllevaba la polarización social ha bajado muchísimo en Navarra, en la sociedad. Yo creo que eso se está transformando, ¿no? Y si miramos más atrás, en los tiempos de asistencia de ETA, pues yo creo que es evidente para todos que vivimos en una sociedad mucho mejor. ¿Eso da garantías de que no se vayan a reproducir conflictos? Yo creo que hoy en día hay un consenso político extendidísimo y social de que instrumentos, la lucha armada o la violencia terrorista, cada uno que le ponga el nombre que quiera, seguro que en la sala habrá 30 definiciones diferentes, no se va a volver a reproducir. Yo creo que la garantía de eso son las garantías de no repetición. Y una de esas garantías de no repetición es contarle muy bien a la juventud por qué ha habido esa transformación. Y tiene una responsabilidad izquierda derecha, pero tiene también una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad. Y hay que contarles muy bien, y ahí la transmisión de la memoria es muy importante, cómo se tiene que hacer. Y hay que hablar del tema. Porque se puede estar generando entre la juventud una situación de frustración en torno a una serie de cosas, que es el germen de una serie de cosas. Y yo estoy convencido que en la sociedad los conflictos van a seguir existiendo. El conflicto es un elemento motor de transformación y de cambio, en positivo. Yo no lo veo como un elemento negativo. Está asociado a una idea negativa, pero el conflicto en las familias existe entre las hijas y los padres, y en todos los lugares tiene conflicto. La cuestión es cómo se resuelven los conflictos, que es lo que decía Cristian. Y para terminar, yo te he visto, como es un punto negativo, yo la víspera de la invasión de Ucrania estaba negándola. Yo también. O sea que me equivoqué, absolutamente. Me acuerdo de la conversación de bar con la cuadrilla la víspera, nada va pasando, esto es imposible. Me cachis en la vara. Entonces, bueno, pues negarla, eso me llevó a relativizar la negación en ese terreno. Y no sé si soy tan tajante como tú en Europa Occidental, pero yo no me imaginaba un conflicto en Europa Oriental. En absoluto. Sigamos con esto. Dos cosas. La primera, respecto a la pregunta de si tenemos esperanza de que la violencia no desaparezca. Yo creo que no se puede dejar ahí, porque yo puedo no tener esperanza, pero puedo estar absolutamente convencido de que como ser humano simplemente no puedo desistir, como tú has enunciado antes, de luchar en todo momento contra la violencia, ¿no? Y las dos cosas pueden coexistir al mismo tiempo. Y al final, la postura, si es esta, a mí me parece que es la postura que debemos tener, una postura positiva. Luego, el segundo punto. Esta tarde he oído a Urkullu que decía algo que a mí me chirriaba, y claro, esta charla sirve de contexto general para comprender lo que ha dicho, pero de todos modos no deja de chirriarme y me gustaría saber vuestro parecer. Él decía, a propósito de la incorporación en las listas de Bildu de personas que han sido condenadas como victimarios, etc. Bueno, y decía, han estado en la cárcel, han cumplido, etc. Tienen derecho, pero no hay derecho. Esa ha sido su expresión, ¿no? En estos momentos, a mí es una expresión
que me chirría desde hasta qué punto puede contribuir esto o está contribuyendo a la convivencia, y el otro aspecto de que la postura de las víctimas denunciando eso, hasta qué punto están actuando ahí como víctimas que necesitan verdad, justicia y reparación, o están actuando políticamente. Es un tema complejo, ¿no? Hemos tenido otros temas complejos, la resolución de los onguietorris, en los que el foro estuvo trabajando, ¿no? Por la justicia restaurativa, una serie de cuestiones. Es un tema complejo, porque chocan derechos, pero sobre todo chocan relatos y percepciones y emociones, ¿no? Entonces, y yo creo que hay como percepciones diferentes, partiendo de que es obvio. Ahí hablan de 40, 7 con delitos de sangre, los datos que ha dado Covite, no tengo más datos. También podríamos hacer una estadística en el conjunto de las listas, porque son cientos y cientos de personas, son elecciones municipales y juntas generales. Yo no sé cuántos candidatos hay de H. Bildu y qué representa eso en porcentaje, pero ese porcentaje no quita importancia a que eso pueda generar un dolor, ¿no? Evidentemente. Al mismo tiempo dices, prefiero que estén en la lista haciendo política que haciendo lo que hacían antes, ¿no? Mucho mejor estará siendo concejal o simplemente una lista de municipales que haciendo lo que hacía antes. Ese es un elemento que me parece importante. Evidentemente ha chocado. Luego también es el contexto, estamos en un contexto electoral y sabíamos que iba. Yo cuando vi lo de las páginas web dije, bueno, ya está, ya ha pasado, esta elección no va a haber más. Pues hay la polémica que ayer se inició va a tener el recorrido de 7 o 8 días, seguro que va a hacer mucho ruido político. Lo que no hay debate es que son personas que han cumplido sus condenas y que están en plenitud de derechos. Si no estarían condenados, hay otras personas que son condenadas a inhabilitación durante 20 años, en este caso no, ya está, quiero decir, lo que fue ya ha terminado, ¿no? Hay un choque, en ese terreno hay un choque y es difícil, ¿no? Y ahí me han mandado un WhatsApp, joder, ¿cómo se nota que no está el foro? Tampoco sé muy bien lo que hubiéramos podido decir. O sea, en el tema de las web parece como bastante claro la posición que hubiera adoptado el foro si existiera. En este caso es un poco complicado porque ahí es el choque y los onguietorris nos costó 3 años darle una solución que madurara en todos los actores una idea común, con mucho trabajo de cocina. En este caso, no nos olvidemos del contexto. En la Comunidad Autónoma Vasca hay una, ¿cómo diría yo? Se están jugando una serie de mayorías en una serie de territorios y capitales y eso, bueno, pues todo el mundo va a utilizar legítimamente, va a utilizar todos los instrumentos que pueda, ¿no? Pero muchas veces hemos vivido esto. Alguien coloca un debate y ese debate coge una importancia enorme, ¿no? Y yo, simplemente respecto a Covite, que es la que lanza esa cuestión, el Covite defiende que ETA nunca fue derrotada porque ETA está más fuerte que nunca en las instituciones. Es el discurso que mantienen. Entonces dices, bueno, yo creo que eso no se mantiene de pies ni nadie lo avala, pero es el discurso que están manteniendo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto también hay que saber relativizarlo en un momento dado, etcétera, etcétera, ¿no? Las declaraciones de Urkullu, bueno, es en la calle evidentemente y tiene una función institucional que todos tenemos que respetar, pero también es un partido político en un contexto político determinado en el que se están jugando mayorías en un territorio y los capitales por lo menos, en el caso de Euskadi, ¿no? Pero bueno, repetir, es complejo y los derechos de las víctimas, y que es seguro que víctimas se pueden sentir ofendidas porque hay una persona que una determinada candidatura que cumplió años por una serie de delitos, que eso hay que entenderlo. Una vez más estamos en el debate que hemos tenido, cómo se va buscando, cómo se va construyendo la convivencia, se van pasando la convivencia desde esa multiplicidad de relatos, de sensibilidades, de derechos, cómo se construye todo eso. Y no hay, y Cristian, la primera palabra que ha dicho es no hay proceso estándar que responda creo que la primera o la segunda, pero no hay proceso estándar que responda a todas las casuísticas. Yo diría que de nuevo bienvenido el debate, porque la sociedad tiene que reflexionar sobre si le parece aceptable o no que personas que han empuñado las armas, incluso con delitos de sangre,
puedan participar en política. Es un debate fundamental, muy importante. Y luego la sociedad llegará a sus conclusiones y eso se derive finalmente en términos de votos. En Filipinas, que es un país con impunidad total y absoluta, gobierna hoy el hijo del dictador Marcos. El dictador Marcos, responsable de centenares de miles de violaciones de derechos humanos, de expoliar las arcas públicas y de no sé cuántas barbaridades, pues nadie ha sido nunca juzgado por esos crímenes y todavía no se le espera. No es solamente eso, sino que luego incluso su hijo pues, puede ganar las elecciones. En Irlanda del Norte, el acuerdo de paz establece que los partidos que ganan en la comunidad protestante y la católica tienen que hacer un gobierno de coalición. Estuvo dirigiendo la parte política republicana, pues una persona que fue los máximos comandantes de IRA, y eso fue insoportable para muchas víctimas de IRA. Tenía derecho, pero había derecho, no hay derecho, eso lo decían finalmente los electores. Pero también ahí la percepción fue cambiando, porque tenía que entenderse con Ian Paisley, que era el más radical de los radicales de los unionistas, y al cabo de unos años se hicieron amigos. Entonces, bueno, estos debates van a seguir saliendo y es que tienen que salir. En Colombia el acuerdo de paz les daba 6 escaños a los guerrilleros automáticamente, 6 escaños, sin pasar por elecciones, garantizados durante 2 periodos electorales parlamentarios de 8 años. Entonces ahí están los comandantes sentados en el Congreso. Eso para muchas víctimas de las FARC ha sido insoportable y para la derecha política en ese contexto concretamente, pues motivo de batalla política legítima, claro, y hay que darse a la sociedad. Tiene que pensar, preferimos a estos en el monte o en casa o en la cárcel, o está bien que hagan política y defiendan sus ideas en el espacio democrático, que es precisamente lo que queremos. Hay que darlo bienvenido. Y añadiría, perdona, en el caso de las FARC, que la sociedad les castigó, porque tuvieron muy pocos votos cuando se presentaron. Tuvieron 6 escaños porque el acuerdo de paz así lo definía, no era nada democrático, vamos a ser claros, pero la sociedad no les votó. Bueno, buenas tardes. A mí no sé lo que es correcto o no correcto en este tema que se ha suscitado ahora, pero yo prefiero un poco pasar página porque hace unos años los que hemos vivido aquí recordamos cómo cuando ETA estaba activa había determinadas facciones políticas o partidos políticos que decían estos nunca los veremos en democracia, porque de alguna forma si estuvieran en las instituciones actuarían de forma diferente. Están llegando a las instituciones y lo rechazamos. Es un debate que está permanente porque es un arma de determinados partidos también de derechas, ¿no? Creo que pasará. Pero unido a esto, a mí, y estando de acuerdo en que vamos hacia una mayor normalización de la convivencia, todo esto que decís, a mí hay un tema del futuro que también me preocupa, y es el tema del papel que están jugando en la creación de opinión en la sociedad los partidos de ultraderecha. Los partidos de ultraderecha. Porque de alguna forma también están creando su opinión, están creciendo y de alguna forma son los que más tienen en su discurso una recuperación de una memoria que ha ocasionado mucha sangre en este país y en otros países. ¿En qué medida hay que abrir un debate en la sociedad sobre el papel y las fake news o los mensajes intencionados pero no ajustados a la verdad de los partidos de ultras, ¿no? Porque en qué medida su discurso supone una amenaza para esa paz y esa convivencia que todos deseamos. ¿Cómo quieres, Roberto? ¿Quieres recoger alguna intervención más y luego tú marques? Bueno, tenemos 5 minutos 6, siendo... Sí,
Entonces podemos coger más preguntas y respondéis a... Sí, vamos. Bueno, yo no sé si soy totalmente escéptico, pero en gran medida sí, porque la historia nos va determinando, sobre todo porque mientras haya lucha de clases es muy difícil que los escépticos o al mismo tiempo tengamos una esperanza limitada en que un día superaremos la lucha de clases. Mientras tanto, las expresiones de los partidos políticos serán o no serán más radicales o menos radicales. En este caso, el compañero ha dicho que se está expresando la extrema derecha como se expresaría casi en el siglo pasado, en los años 20, y que puede llegarse a recuperar como se recuperó en los años 30, si no tenemos más cuidado. En Chile hemos visto que después de un proceso de grandes luchas ha ganado la extrema derecha las elecciones políticas ahora. En Europa los grupos de extrema derecha están creciendo brutalmente. Entonces yo lo que digo, hay una frase que se suele decir: socialismo o barbarie. Desde este punto de vista, socialismo o barbarie, también hay que ser un poco escépticos, porque es verdad que la Revolución Rusa procuraba hacer un socialismo a nivel internacional. Después ha habido otras revoluciones. Todas han fracasado, porque el ánimo o las aspiraciones del ser humano de burocratizarse y tomar el poder individual de tipo fascista, pues han hecho que hayan fracasado las revoluciones. Desde este punto de vista, tampoco la socialdemocracia ha dado una respuesta que suponga una salida a la clase obrera, en definitiva, porque estamos viendo otra vez que las crisis que ha habido en el 2008 y la que está habiendo posteriormente, salvo que están dando una salida diferente, hemos visto cómo los planes de austeridad los han metido. Entonces, de este terreno surgen, en el desencanto, vuelven a surgir los partidos de extrema derecha con fuerza. Entonces, yo sí soy, de alguna manera, escéptico, pero con algo de esperanza que supondría el socialismo. Si no, la humanidad se seguirá matando como ha sido matándose hasta ahora. Bueno, yo creo que tenemos, a no ser que haya... Tenemos ya responder a esto y terminamos. Bueno, es evidente que a todos nos preocupa bueno, no sé a todos, pero bueno, en todo caso a mí me preocupa mucho todas las expresiones de extrema derecha que se están produciendo. Yo no me imaginaba que podía llegar un momento como un partido como Vox en el Estado español cuando ha pasado una edad de tiempo del fin de la dictadura. Los que hemos vivido, yo tengo 60 años ahora, entonces vivo el fin de la dictadura, vamos a decir, ¿no? Yo no me imaginaba ese tipo de cuestiones, pero además cuando he visto es un fenómeno mundial, o por lo menos europeo, occidental, vamos a decir. Bueno, en el caso de Chile también, la acaba de citar ahora Félix, ha sido una gran sorpresa, ¿no? ¿Cómo se combate todo esto? Ahora, yo estoy aquí hablando de convivencia, ¿no? Mi opinión, o sea, esto se combate con políticas públicas en convivencia, en educación, en igualdad, políticas públicas que hagan avanzar eso. Pero luego también lleva sorpresas. Y dice, hace bien poco, pensando en el gobierno de Pedro Sánchez y las mayorías políticas que han construido, gracias a lo que sea, y en Navarra incluso, se han generado una serie de políticas públicas muy interesantes en muchos aspectos. Pero eso no está generando un aumento de la expectativa de voto de Pedro Sánchez. Y dices, ¿qué pasa en la sociedad española? La sociedad de Navarra funciona con mayorías diferentes y con posiciones políticas diferentes. Pero si miramos a nada, debajo del Ebro, dices, ¿qué está pasando? Eso es la lógica, en mi opinión, es la lógica para contener el avance de la extrema derecha. Políticas públicas, progresistas, etcétera, etcétera, igualdad, bueno, todo lo, digamos, declinar eso en un montón de aspectos, ¿no? Y eso no genera un cambio de percepción, ¿no? Yo, por ejemplo, viví en París 6 años en los tiempos de la lepenización de la política, se llamaba. Es decir,
eran los hijos de los inmigrantes españoles y portugueses, hijos de padres comunistas que le votaban a Le Pen. ¿Por qué? Porque habían vivido una marginación tan importante en sus familias de la inmigración, porque en Francia se vivió muchísima, nadie lo quiere decir, pero se vivió mucho racismo hacia el inmigrante español, italiano y portugués, y esa es la gente que le votaba a Le Pen. Entonces, ¿qué es esto? Yo lo siento, no entiendo ese tipo de lógicas políticas, y solamente los sociólogos son capaces de explicarlas, Pero, y aquí, en Navarra tenéis la suerte, por lo que dicen las encuestas, de que en Euskadi hay una parlamentaria de Vox, por Álava que es parlamentaria que tiene muy pocos votos, 6.000, 7.000, 8.000 votos, y es fácil de conseguir ese resultado, y en Navarra indica que no va a haber, ¿no?, parlamentaria de Vox. ¿2 están dando? Bueno, pues la última me he perdido las encuestas, me quedé con la positiva. Bueno, quiero decir, la receta para todo eso, yo creo que como para el caso del proceso de paz, no hay recetas. No hay recetas. Y hay una vuelta en ese terreno muy preocupante, y me da la impresión de que entre la juventud española hay una vuelta importante. Y ahí enmarco porque creo que el mapa político es diferente en Navarra del de España, en la construcción de mapas políticos. Yo creo que una cosa que sí se ha conseguido en Navarra y que creo que es un valor es que es muy difícil que vuelva a gobierno de un PN, porque la mayoría política que se ha construido dedique ante ese tipo de políticas, parece que blinda por lo menos la tercera legislatura, ¿no?, en este terreno, ¿no? No sé cuánto, ya veremos lo que pasa en las elecciones, evidentemente. Y eso es un elemento de dique y de contención también, ¿no? Yo no tengo una respuesta de, bueno, calzón quitado, O sea, me encantaría tener recetas mágicas para ese tema, pero preocupación absoluta de cómo se está evolucionando ese tipo de cuestiones y cómo se está produciendo el fenómeno de la independización de la política, la voxización de la política en España. Es decir, cómo están consiguiendo Vox generar una agenda desde la extrema derecha que imbuye a la derecha y que imbuye mucho el debate político, y que consigue que sea incluso transversal en algunas cuestiones, ¿no? Y esta idea de no remover a los muertos del franquismo, ¿no? Pues bueno, supongo que el derecho que le asiste a una víctima a la gran justicia de la reparación de ETA como del franquismo, porque los que defienden para las víctimas de ETA, en algunos casos son los que luego niegan a las víctimas del franquismo, no hago ningún análisis simplista, yo creo que es un dato objetivo, pues tendrán el mismo derecho, ¿no? También de poder recuperar, de darles un entierro y de recuperar su memoria, ¿no? No tengo una respuesta clara en ese terreno. Hemos compartido antes unos ejemplos de lo que era inimaginable se volvió normal. Es decir, que Alemania y Francia dejaran de matarse era inimaginable, pero completamente inimaginable hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y hoy lo inimaginable es que hagan la guerra. Lo cual no quiere decir que no pueda suceder. Es decir, ojo, porque efectivamente todo puede ir a mejor, hemos puesto ejemplos que han ido mejor, aquí vais a mejor, por lo menos hasta ahora, y todo puede ir a peor, como hemos visto en Estados Unidos, como hemos visto ahora en Chile, como hemos visto con la invasión de Rusia, todo puede ir a peor. Y los riesgos y las amenazas cada vez son más complejos y por lo tanto las ideologías, es que en estos momentos no hay ninguna que nos sirva, porque no tenemos una alternativa. Sabemos todo lo que está mal, pero que la crisis es climática, que es de económica, que es de salud y es global, y que o todos trabajamos y remamos en la misma dirección o como humanidad nos vamos al garete, todos ya lo sabemos, pero nadie sabe muy bien cómo se hace y cómo nos vamos a poner de acuerdo y si vamos a lograrlo. Y es muy posible que no lo logremos, es muy posible. Ahora, lo que sí que sabemos es que o lo intentamos o fracasamos. Y o lo logramos o fracasamos. Y que las fórmulas de nacionalismos, autoritarismos, populismos, de mirarse al ombligo y aislarse de los demás, que es lo que propone la ultraderecha, pero no solamente, sino también en otras cuestiones, eso no va a funcionar. Y aquí sí que reivindico las palabras de un filósofo de paz valenciano, Vicent Martínez Guzmán, que dijo, a ver, ojo, los pacifistas no somos los utópicos, los pacifistas somos los realistas.
porque o pasa por aquí o nos vamos a caer. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia.